La niña se queja con sus padres, diciendo que la niñera era mala, hasta que los padres deciden colocar cámaras en su hogar y lo que vieron los dejó helados. Era una mañana tranquila y soleada, en la pequeña ciudad suburbana donde vivía la familia Gómez. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas blancas de la casa, iluminando el acogedor interior donde residía esta familia, compuesta por los padres Carlos y Lucía, y su única hija María, una niña de 8 años llena de energía y entusiasmo. María despertó emocionada, lista para comenzar un nuevo día. Saltó de su cama y corrió hacia la cocina, donde encontró a sus padres ya preparando el desayuno. «Buenos días, mamá, buenos días, papá», exclamó María, saludándolos con una gran sonrisa. «Buenos días, mi princesa», respondió Lucía, abrazando a su hija con cariño. «¿Cómo amaneciste hoy?» «Muy bien, mamá. Estoy lista para ir a la escuela y aprender cosas nuevas», dijo María, sentándose a la mesa. Carlos se acercó a su hija y le revolvió el cabello cariñosamente. «Eso me alegra, cariño. Ahora, a desayunar para que tengas energía para tu día». María asintió emocionada y comenzó a devorar su plato de huevos revueltos y pan tostado. Sus padres la observaban con orgullo, disfrutando de la alegría y vitalidad que emanaba su hija. Después del desayuno, la familia se preparó para salir. Carlos y Lucía se despidieron de María en la puerta, deseándole un buen día en la escuela. «Pórtate bien, mi amor, y no olvides hacer tus tareas», le recordó Lucía, dándole un beso en la mejilla. «Lo sé, mamá, voy a ser la mejor estudiante de la clase», exclamó María, emocionada. Carlos sonrió y le dio un fuerte abrazo a su hija. «Esa es mi niña. Ahora ve, que no quieres llegar tarde». «Adiós, mamá. Adiós, papá», gritó María mientras corría hacia la parada del autobús escolar. Los padres la observaron alejarse con una mezcla de orgullo y nostalgia. Era evidente que María era el centro de sus vidas y que la amaban profundamente. Una vez que María se fue, Carlos y Lucía se miraron con preocupación. Ambos habían notado que, a pesar de lo mucho que amaban a su hija, en los últimos meses les había resultado cada vez más difícil equilibrar sus responsabilidades laborales con el cuidado de María. Ambos tenían trabajos demandantes que les exigían largas horas fuera de casa, y a veces sentían que no podían dedicarle todo el tiempo y atención que la niña necesitaba. «Creo que tenemos que hacer algo al respecto, Lucía», dijo Carlos, soltando un suspiro. «Sé que María es nuestra prioridad, pero cada vez se nos hace más complicado estar al pendiente de ella como quisiéramos». Lucía asintió con preocupación. «Lo sé, cariño. Hemos estado hablando de esto y creo que es momento de tomar una decisión. Tal vez deberíamos considerar la posibilidad de contratar a una niñera que pueda estar con María cuando nosotros no podamos». Carlos reflexionó sobre la idea por unos momentos. «Es una buena propuesta. Así podríamos asegurarnos de que María esté bien cuidada y no tenga que quedarse sola después de la escuela. Pero tendremos que encontrar a alguien de confianza y que sepa tratar bien a nuestra hija». «Estoy de acuerdo. Comenzaré a buscar opciones hoy mismo. Sé que no será fácil, pero es lo mejor para María», dijo Lucía con determinación. Ambos padres se miraron con un sentimiento de culpa, pero sabían que por el bienestar de su hija, tomar esta decisión era lo más sensato. Lucía se apresuró a revisar anuncios y contactar a algunas agencias de niñeras, mientras que Carlos se dirigía a su trabajo, prometiéndose a sí mismo que harían todo lo posible por encontrar a la persona adecuada para cuidar de su pequeña. Pasaron algunos días y Lucía finalmente encontró a una candidata que parecía ser la indicada. Su nombre era Sofía, una joven de 23 años con experiencia en el cuidado de niños. Durante la entrevista, Sofía se mostró amable, paciente y entusiasta, convenciendo a los padres de que sería la niñera perfecta para María. «Me parece una excelente opción, cariño», le dijo Lucía a Carlos. «Sofía tiene todas las cualidades que buscábamos y se ha comprometido a estar con María después de la escuela y los fines de semana». Carlos asintió, aunque con cierta reticencia. «Espero que tengas razón, Lucía. Sé que es la mejor solución, pero aún así, me preocupa dejar a nuestra hija al cuidado de una desconocida». «Entiendo tus preocupaciones, Carlos, pero Sofía parece ser una persona muy responsable y cariñosa. Estoy segura de que María estará en buenas manos», respondió Lucía, tratando de tranquilizarlo. Finalmente acordaron que Sofía comenzaría a cuidar de María a partir de la siguiente semana.
Lucía se encargó de explicarle a su hija la situación y presentarle a su nueva niñera. María, cariño, hemos contratado a una persona que va a ayudarnos a cuidarte cuando mamá y papá no podamos estar en casa, le dijo Lucía a la niña. María frunció el ceño, mostrando cierta inquietud. ¿Quiere decir que ya no van a estar conmigo después de la escuela? Lucía se apresuró a tranquilizarla. No, mi amor, Sofía solo va a estar contigo cuando nosotros no podamos. Ella te va a ayudar con tus tareas, jugar contigo y asegurarse de que estés bien cuidada. María miró a su madre con desconfianza. ¿Y si no me gusta Sofía? ¿Y si es mala conmigo? Carlos se acercó a su hija y la abrazó con cariño. No te preocupes, princesa. Hemos hablado mucho con Sofía y estamos seguros de que será una excelente compañía para ti. Pero si por alguna razón no te sientes cómoda con ella, puedes decirnos y buscaremos a alguien más, ¿de acuerdo? María asintió, aunque aún se notaba cierta incertidumbre en su mirada. Sus padres se dieron cuenta de que sería un proceso de adaptación para ella, pero confiaban en que con el tiempo, María se sentiría a gusto con la presencia de Sofía. Llegó el día en que Sofía se presentó por primera vez en la casa Gómez. María la observó con cautela, mientras sus padres le mostraban a la joven niñera dónde estaba todo y le explicaban sus rutinas. Sofía se mostró amable y paciente, ganándose poco a poco la confianza de la niña. Bueno, María, ¿qué te parece si jugamos a algo mientras tus papás se van al trabajo?, preguntó Sofía, con una sonrisa cálida. María miró a sus padres, aún sin estar convencida. ¿Puedo ir a mi habitación a leer un libro? Lucía le dio una mirada de súplica a su hija. Claro, mi amor, pero ¿por qué no pruebas a jugar con Sofía? Estoy segura de que van a pasarlo muy bien juntas. María suspiró y asintió a regañadientes. Está bien. Carlos y Lucía se despidieron de su hija y de Sofía, deseándoles un buen día. Una vez solos, María se sentó en el sofá, abrazando un libro contra su pecho, mientras Sofía la observaba con paciencia. ¿Qué tal si primero me cuentas un poco sobre ti, María? Me encantaría conocerte mejor, dijo Sofía, acercándose a la niña. María la miró con recelo. No sé qué decir. Soy una niña común y corriente que va a la escuela y le gusta leer. Sofía asintió sin perder la sonrisa. Entiendo. Bueno, ¿qué tal si me cuentas de algún libro que hayas leído últimamente? Me interesa saber cuáles son tus historias favoritas. Poco a poco, María comenzó a abrirse y a compartir con Sofía algunos de sus libros preferidos. La niñera se mostró genuinamente interesada, haciendo preguntas y compartiendo sus propias experiencias de lectura. Gradualmente, María fue sintiendo más confianza y hasta se atrevió a sugerir que jugaran a un juego de mesa que tenía en su cuarto. Las horas pasaron rápidamente, y cuando Carlos y Lucía regresaron a casa, se encontraron con una escena que los llenó de alivio. María y Sofía estaban sentadas en el piso, riendo y disfrutando de una partida de uno de los juegos favoritos de la niña. «Mamá, papá, miren, Sofía y yo estamos jugando», exclamó María emocionada. Lucía y Carlos intercambiaron una mirada de satisfacción. «Nos alegra ver que se están divirtiendo tanto», dijo Lucía, acercándose a abrazar a su hija. María sonrió y luego miró a Sofía. «Sofía es muy divertida. Me gusta jugar con ella». Sofía le devolvió la sonrisa a la niña. «Y a mí me encanta jugar contigo, María. Eres una niña muy especial». Desde ese día, la rutina de la familia Gómez cambió significativamente. Cuando Carlos y Lucía no podían estar en casa, Sofía se encargaba de cuidar a María, ayudándola con sus tareas, llevándola a actividades extracurriculares y pasando tiempo juntas jugando o leyendo. Poco a poco, María fue sintiéndose más cómoda con la presencia de la niñera, e incluso llegó a desarrollar un vínculo afectivo con ella. Sin embargo, a pesar de la buena relación que parecía haber entre María y Sofía, los padres no podían evitar sentir cierta inquietud. Sabían que, al final del día, Sofía seguía siendo una desconocida a cargo del cuidado de su hija, y eso les generaba una sensación de vulnerabilidad que no lograban sacudirse por completo. Un día, mientras Lucía se encontraba en la cocina preparando la cena, recibió una llamada que la dejó visiblemente alarmada. Colgó el teléfono con manos temblorosas y se apresuró a buscar a Carlos, quien se encontraba en la sala revisando unos documentos. «Carlos, tenemos que hablar», exclamó Lucía con urgencia en su voz. Carlos levantó la mirada,
sorprendido por la reacción de su esposa. «¿Qué pasa, cariño? ¿Está todo bien?» Lucía se sentó a su lado, tratando de recuperar la calma. «Acabo de recibir una llamada de la maestra de María. Parece que hoy nuestra hija se ha mostrado más callada y distraída de lo normal en la escuela». Carlos frunció el ceño, preocupado. «¿Crees que algo le pasa a María? ¿Está enferma?» «No lo sé, Carlos. La maestra me dijo que cuando le preguntó a María, ella se limitó a decir que Sofía la trata mal», respondió Lucía, con angustia en su voz. Carlos se quedó en silencio por unos instantes, procesando la información. «¿Crees que Sofía podría estar haciendo algo inapropiado?» Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. «No puedo dejar de pensar en ello. Nuestra hija confía en nosotros y no podemos ignorar lo que está diciendo». Carlos se acercó a Lucía y la abrazó con fuerza, tratando de tranquilizarla. «Vamos a hablar con María y Sofía en cuanto lleguen. Tenemos que entender qué está pasando y tomar las medidas necesarias para proteger a nuestra hija». Lucía asintió, secándose las lágrimas. «Tienes razón. No puedo dejar que nada le pase a María. Voy a llamar a Sofía y pedirle que venga un poco más temprano hoy». Mientras tanto, María regresaba a casa acompañada por Sofía. La niña parecía más callada y distante de lo habitual, y Sofía no pudo evitar notar el cambio en su comportamiento. «¿Pasa algo, María? Te noto un poco cabizbaja hoy», preguntó Sofía con preocupación. María levantó la mirada y se encogió de hombros. «No pasa nada, solo estoy cansada». Sofía la observó con atención, no muy convencida por la respuesta de la niña. «Sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad? Estoy aquí para escucharte y ayudarte en lo que necesites». María desvió la mirada, sin saber cómo expresar lo que le estaba molestando. Sentía que no podía confiar en Sofía, pero tampoco quería crear problemas con sus padres. Cuando llegaron a la casa, Lucía los recibió con una expresión preocupada. «Hola, chicas. Me alegro de que ya estén en casa. ¿Podrían venir a la sala un momento? Tu padre y yo queremos hablar con ustedes». Sofía y María intercambiaron una mirada confusa, pero siguieron a Lucía hasta la sala, donde Carlos las esperaba con semblante serio. «Siéntense, por favor», dijo Carlos indicándoles los sillones. «Tenemos que hablar de algo importante». Sofía y María obedecieron, observando a los padres con cautela. Lucía tomó la palabra, tratando de mantener la calma. «María, cariño, tu maestra me llamó hoy. Dijo que te has mostrado un poco distante y apagada en la escuela. ¿Hay algo que te esté molestando o preocupando?», preguntó Lucía con delicadeza. María bajó la mirada, sintiéndose intimidada por las miradas de sus padres y Sofía. «No pasa nada, mamá. Solo estoy un poco cansada, eso es todo». Carlos se inclinó hacia adelante, buscando el contacto visual con su hija. «María, sabes que puedes confiar en nosotros. Si algo te está molestando, queremos que nos lo digas. Somos tus padres y queremos ayudarte». María dudó por unos instantes, sintiendo la mirada expectante de Sofía sobre ella. Finalmente, reunió el valor para hablar. «Es que Sofía a veces me trata mal, me habla en tono grosero y a veces me deja sola encerrada en mi cuarto». Lucía y Carlos intercambiaron una mirada de consternación. Sofía, por su parte, palideció visiblemente, sorprendida por la acusación de la niña. «¿Qué? Eso no puede ser cierto, María. Yo siempre he sido muy cariñosa y paciente contigo», se apresuró a decir Sofía, visiblemente nerviosa. María levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «Pero es verdad, a veces me gritas y me dices que soy una molestia, y una vez me dejaste encerrada en mi cuarto por horas porque dije que quería ir al parque». Lucía se acercó a su hija y la abrazó, sintiendo cómo su corazón se estrujaba al escuchar las palabras de la niña. «María, cariño, ¿por qué no nos habías dicho nada de esto antes?». María se aferró a su madre, sollozando, porque tenía miedo de que no me creyeran. Pensé que me castigarían por decir cosas malas de Sofía. Carlos se levantó del sillón y se acercó a Sofía, con una expresión de enojo en su rostro. «Sofía, es cierto lo que dice María. Has estado maltratando a nuestra hija». Sofía balbuceó, claramente nerviosa. Yo no sé de dónde ha sacado eso María. Siempre he sido muy cariñosa y paciente con ella. Debe estar equivocada». Lucía abrazó más fuerte a su hija, sintiendo cómo la rabia comenzaba a apoderarse de ella. «No permitiremos que sigas mintiendo. María es nuestra hija y jamás le creería a una extraña antes que a ella».
Carlos apretó los puños, tratando de contener su furia. «Será mejor que te vayas de nuestra casa ahora mismo, Sofía. No queremos volver a verte cerca de nuestra hija». Sofía se puso de pie, con el rostro desencajado. Pero yo no he hecho nada malo. Deben creerme». María se aferró aún más a Lucía, escondiendo el rostro en su pecho. «Vete, no quiero volver a verte». Ante la rotunda negativa de la familia, Sofía no tuvo más remedio que recoger sus cosas y salir de la casa, con lágrimas de frustración en los ojos. Una vez que se fue, Carlos y Lucía se centraron en consolar a su hija, que sollozaba desconsoladamente. «Tranquila, mi amor. Ya pasó todo. Estás a salvo», susurró Lucía, acariciando el cabello de María. Carlos se arrodilló junto a ellas, con la culpa y el arrepentimiento reflejados en su rostro. «Perdóname, María. Debimos haberte creído desde un principio. No volverá a pasar». María levantó la mirada, con los ojos enrojecidos por el llanto. «¿Por qué no me creyeron? ¿Por qué preferían creerle a Sofía?». Lucía la miró con profunda tristeza. «Lo siento mucho, cariño. Nos dejamos engañar por las apariencias y no fuimos lo suficientemente atentos a tus señales. Pero te prometo que a partir de ahora siempre te escucharemos y te creeremos». Carlos asintió, con expresión arrepentida. «Tienes razón en estar molesta con nosotros. Debimos confiar en ti desde el principio. Te prometo que haremos todo lo posible para que nada así vuelva a pasar». María se aferró a sus padres, sintiéndose finalmente segura y protegida. Poco a poco, el llanto fue cesando, dejando paso a una sensación de alivio y confianza renovada. Una vez que María se calmó, Lucía y Carlos decidieron tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad y el bienestar de su hija. Acordaron instalar cámaras de seguridad en toda la casa para poder monitorear las actividades en su ausencia. «Esto nos permitirá asegurarnos de que nadie vuelva a lastimar a nuestra hija», dijo Carlos, con determinación. Lucía asintió con una expresión seria. «Tienes razón, no volveremos a cometer el mismo error. Vamos a proteger a María a toda costa». María observaba a sus padres, aún sintiéndose un poco insegura, pero con la certeza de que ahora sí la escucharían y la defenderían. Los días siguientes fueron un poco tensos en la familia Gómez. Lucía y Carlos se mantuvieron atentos a cualquier cambio en el comportamiento de María y revisaban constantemente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Hasta el momento, no habían encontrado nada sospechoso, pero la desconfianza y el miedo a que algo pudiera volver a ocurrir no les permitían estar tranquilos. Una tarde, mientras María hacía sus tareas en la sala, Lucía decidió acercarse a ella y entablar una conversación. «Cariño, ¿cómo te has sentido estos días? ¿Todo bien en la escuela?», preguntó Lucía con suavidad. María levantó la mirada de sus cuadernos y asintió con una pequeña sonrisa. «Sí, mamá, todo bien. Los maestros no han vuelto a mencionar nada raro». Lucía sintió alivio al escuchar eso, pero aún así quiso indagar un poco más. «Me alegro mucho, María. Sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad? Si algo te preocupa o te está molestando, quiero que me lo digas». María asintió, pero su expresión reflejaba cierta reticencia. «Lo sé, mamá, pero ¿y si no me creen de nuevo?». Lucía se acercó a su hija y la abrazó con ternura. «Cariño, te prometo que esta vez te creeremos. Hemos aprendido la lección y no volveremos a cometer el mismo error. Somos tus padres y nuestro deber es protegerte». María correspondió al abrazo, sintiéndose reconfortada por las palabras de su madre. «Está bien, mamá. Si algo pasa, se lo diré». Lucía asintió, con una sonrisa llena de cariño. «Esa es mi niña. Ahora, ¿por qué no me cuentas cómo va todo en la escuela? Me interesa saber qué has estado aprendiendo». María se animó a hablar sobre sus clases y sus maestros favoritos, y Lucía la escuchó con atención, sintiéndose aliviada de ver que su hija parecía haber recuperado la alegría y la confianza. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. Unas semanas después, Lucía recibió una llamada inesperada de la escuela de María. Al colgar el teléfono, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y consternación. «¿Qué sucede, Lucía? ¿Está todo bien?», preguntó Carlos al ver la expresión de su esposa. Lucía se acercó a él con la voz temblorosa. «Es María. La maestra acaba de llamarme. Dice que nuestra hija ha estado muy distante y triste en la escuela estos últimos días». Carlos frunció el ceño.
sintiendo cómo la preocupación se apoderaba de él. ¿Sabes por qué? Volvió a mencionar algo sobre Sofía. Lucía asintió con lágrimas en los ojos. Sí, la maestra me dijo que cuando le preguntaron a María, ella respondió que Sofía la trata mal de nuevo. Carlos apretó los puños, sintiendo cómo la ira se apoderaba de él. Maldita sea, ¿cómo es posible que esa mujer siga haciendo daño a nuestra hija? Lucía intentó calmarlo, aunque ella misma se sentía furiosa e impotente. No lo sé, Carlos, pero tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esto siga pasando. Carlos asintió con determinación. Tienes razón. Vamos a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Si Sofía está lastimando a María, la haremos pagar por ello. Ambos padres se apresuraron a comprobar las grabaciones, rezando por encontrar alguna prueba que les permitiera proteger a su hija. Revisaron hora tras hora, hasta que finalmente encontraron imágenes que les helaron la sangre. Las cámaras habían captado a Sofía gritando y maltratando a María, incluso encerrándola en su habitación durante horas. Los padres no podían creer lo que estaban viendo, sintiendo cómo la rabia y el dolor los invadían. Lucía rompió en llanto, abrazando a Carlos con desesperación. «Dios mío, Carlos, nuestra hija, nuestra pobre hija». Carlos la estrechó con fuerza, luchando por contener sus propias lágrimas. «Lo sé, mi amor. No podemos dejar que esto siga así. Vamos a denunciar a esa mujer y asegurarnos de que pague por lo que le ha hecho a María». Tras el impactante descubrimiento del abuso que la niñera Sofía había estado perpetrando contra su hija María, Carlos y Lucía Gómez se encontraban devastados y llenos de culpa. Jamás imaginaron que al confiar el cuidado de su amada hija a una aparente desconocida, ésta terminaría lastimándola de una manera tan cruel y despiadada. Inmediatamente después de despedir a Sofía y asegurarse de que nunca más volviera a acercarse a María, los padres se apresuraron a realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades. Con las evidencias de las grabaciones de las cámaras de seguridad, esperaban que el proceso judicial fuera rápido y que la justicia se hiciera efectiva. Sin embargo, el camino por recorrer no iba a ser nada sencillo. Lucía y Carlos pronto se encontraron enfrentando una serie de obstáculos y retrasos burocráticos que los desesperaban cada vez más. Parecía que a pesar de tener pruebas contundentes, la justicia avanzaba con una lentitud exasperante. «Esto es indignante. ¿Cómo es posible que aún no hayan citado a esa mujer a declarar?», vociferaba Carlos, golpeando el puño contra la mesa del comedor. «Nuestra hija sigue sufriendo por su culpa y ellos se toman todo el tiempo del mundo». Lucía, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, intentaba calmarlo. «Lo sé, mi amor. Yo también estoy desesperada porque esto se resuelva de una vez, pero tenemos que ser pacientes. El proceso legal lleva su tiempo y debemos confiar en que harán justicia». María, quien se encontraba sentada en el sofá abrazando a uno de sus peluches favoritos, los observaba con una mezcla de temor y angustia. Aún no lograba procesar por completo todo lo que había sucedido y le aterraba la idea de que Sofía pudiera regresar y volver a hacerle daño. Al notar la inquietud de su hija, Lucía se acercó a ella y la envolvió en un cálido abrazo. «Tranquila, mi amor. Papá y yo no vamos a dejar que nada malo te vuelva a pasar. Esa mujer nunca más se va a acercar a ti, te lo prometo». María asintió en silencio, aferrándose a su madre con desesperación. Quería creer en las palabras de sus padres, pero la sombra del miedo aún se negaba a abandonarla por completo. Mientras tanto, en la comisaría, los detectives a cargo del caso de Sofía se encontraban revisando minuciosamente las pruebas presentadas por la familia Gómez. La gravedad de los hechos denunciados los había dejado impactados y estaban decididos a hacer todo lo posible por llevar a la imputada ante la justicia. «Es realmente indignante lo que esta mujer le hizo a esa pobre niña», comentó el detective García, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Las imágenes de las cámaras no dejan lugar a dudas. Tenemos que asegurarnos de que pague por sus actos». Su compañero, el detective Ramírez, asintió con seriedad. «Tienes razón. Esta clase de delitos contra menores no pueden quedar impunes. Vamos a hacer todo lo posible por acelerar el proceso y que esa mujer enfrente las consecuencias de sus actos». Ambos hombres se sumergieron en la revisión de los documentos y las evidencias, determinados a construir un caso sólido que les permitiera llevar a Sofía ante los tribunales cuanto antes.
Sabían que el tiempo era crucial, pues cada día que pasaba, la pequeña María seguía cargando con el trauma de lo vivido. Mientras tanto, en la comodidad de su hogar, Sofía se encontraba presa del pánico. Había sido citada a declarar y ahora se enfrentaba a la posibilidad de enfrentar graves cargos legales por el abuso que había infligido a la niña. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y desesperación, pues sabía que sus días de libertad estaban contados. «No puedo creer que esa niña haya sido capaz de mentir de esa manera», exclamó, golpeando con furia la mesa de su pequeña cocina. «Yo nunca la traté mal, todo es culpa de esos padres que no supieron criarla». Sofía se paseaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas con nerviosismo. Tenía que encontrar la manera de salir de esta situación, pero sabía que las pruebas en su contra eran abrumadoras. Su única esperanza era intentar convencer a los investigadores de que todo se había tratado de un malentendido. Sin embargo, cuando finalmente se presentó ante los detectives, Sofía se encontró con una frialdad y una determinación que la aterraron. Los hombres la interrogaron sin piedad, confrontándola una y otra vez con las evidencias que la incriminaban. «Señorita Sofía, sus declaraciones no concuerdan con las imágenes que hemos visto. ¿Cómo explica que las cámaras de seguridad la hayan captado gritándole e encerrando a la niña en su habitación?», cuestionó el detective García con una mirada acusadora. Sofía balbuceó, intentando buscar una respuesta convincente. Yo no sé cómo explicarlo. Debe haber algún error. Yo jamás haría algo así». El detective Ramírez golpeó la mesa con firmeza, haciendo que Sofía se sobresaltara. «Señorita, le sugiero que deje de mentir. Tenemos pruebas suficientes para probar que usted abusó de esa niña. Ahora le recomiendo que empiece a cooperar si quiere evitar pasar una larga temporada en prisión». Sofía palideció ante la amenaza, dándose cuenta de que ya no podía seguir negando lo evidente. Con lágrimas en los ojos, terminó por confesar su crimen, implorando clemencia a los detectives. «Por favor, no me manden a la cárcel. Yo no quería hacerle daño a esa niña. Fue un accidente», suplicó entre sollozos. Los detectives intercambiaron una mirada de disgusto. Habían escuchado demasiadas mentiras y excusas a lo largo de sus carreras, y esta no era la primera vez que alguien intentaba justificar un acto de abuso infantil. «Lo siento, señorita Sofía, pero sus argumentos no van a funcionar con nosotros», sentenció el detective García. «Usted cometió un delito grave y tendrá que enfrentar las consecuencias». Sofía rompió en llanto, suplicando por su libertad, pero los detectives permanecieron imperturbables. Finalmente, la esposaron y la llevaron detenida, con la certeza de que la justicia pronto haría su trabajo. De vuelta en la casa de los Gómez, Lucía y Carlos recibieron la llamada que tanto habían estado esperando. Los detectives les informaron que Sofía había sido arrestada y que pronto sería procesada por los cargos de abuso infantil. «Dios mío, Carlos, por fin hicieron algo», exclamó Lucía, con lágrimas de alivio en los ojos. «Nuestra hija va a poder estar tranquila ahora». Carlos la abrazó con fuerza, dejando que su propia emoción fluyera. «Sí, mi amor, esa mujer pagará por lo que le hizo a María. Ahora podremos empezar a sanar como familia». María, que había estado escuchando la conversación, se acercó a sus padres con una tímida sonrisa. «¿Eso significa que Sofía ya no volverá a molestarme?». Lucía se arrodilló para quedar a la altura de su hija y le acarició suavemente el rostro. «Así es, cariño. Esa mujer ya no podrá hacerte más daño. Ahora estarás a salvo con nosotros». María asintió, aunque aún se notaba cierta incertidumbre en su mirada. «¿Y si de alguna manera logra salir de la cárcel y volver a buscarme?». Carlos se acercó a su hija y la abrazó con ternura. «Eso no va a pasar, princesa. Nosotros nos aseguraremos de que esa mujer no vuelva a acercarse a ti nunca más. Nadie volverá a lastimarte, te lo prometo». María se aferró a su padre, sintiéndose finalmente segura y protegida. Poco a poco, el miedo y la ansiedad que la habían atormentado durante tanto tiempo comenzaron a ceder, dando paso a una sensación de alivio y tranquilidad. Los siguientes días fueron de una intensa actividad legal y burocrática. Los abogados de la familia Gómez se encargaron de asegurarse de que el caso contra Sofía fuera sólido y que la justicia actuara con la máxima severidad. Mientras tanto, Lucía y Carlos dedicaron todo su tiempo y esfuerzo a ayudar a María a procesar el trauma que había sufrido.
La llevaron a terapia psicológica, donde la niña pudo comenzar a sanar las heridas emocionales que Sofía le había infligido. Poco a poco, María fue recuperando su alegría y su confianza. Ya no se mostraba tan temerosa y retraída como antes, y hasta comenzó a socializar más con sus amigos de la escuela. «Me alegro de verte sonreír de nuevo, mi amor», le dijo Lucía a su hija, mientras la observaba jugar en el patio. «Sé que todo lo que pasaste fue horrible, pero estoy orgullosa de ti por ser tan fuerte». María asintió, con una mirada más serena. «Gracias, mamá. Sé que ustedes me han apoyado mucho y eso me ha ayudado a sentirme mejor». Carlos, quien se había acercado a ellas, puso una mano sobre el hombro de su hija. «Así es, mi princesa. Nunca más volverás a pasar por algo así. Nosotros siempre estaremos aquí para protegerte». La familia se abrazó en un cálido gesto de unión y amor, sintiendo cómo el peso del pasado comenzaba a aligerarse poco a poco. Finalmente, el día del juicio llegó. Sofía se enfrentó a los cargos de abuso infantil y con las abrumadoras pruebas en su contra, no tuvo más remedio que admitir su culpabilidad. El juez, conmovido por el valor y la fortaleza de la pequeña María, dictó una sentencia ejemplar. «Señorita Sofía, sus actos han demostrado una crueldad y una falta de empatía que son imperdonables. Por lo tanto, lo siento, pero voy a condenarla a 10 años de prisión por el delito de abuso infantil», sentenció el juez con firmeza. Sofía rompió en llanto, implorando por una pena más leve, pero sus súplicas fueron en vano. La justicia había hablado, y ella tendría que pagar por lo que le había hecho a la inocente niña. Mientras Sofía era sacada de la sala, esposada y derrotada, la familia Gómez respiró aliviada. Por fin, después de tanto sufrimiento, sentían que podían mirar hacia el futuro con esperanza. «Se acabó, María. Esa mujer ya no podrá volver a molestarte nunca más», le dijo Lucía a su hija, abrazándola con cariño. María sonrió, sintiéndose liberada de un peso que la había atormentado durante mucho tiempo. «Lo sé, mamá. Ahora puedo estar tranquila y disfrutar de estar con ustedes». Carlos se unió al abrazo, con los ojos brillantes de emoción. «Así es, mi amor. Juntos vamos a sanar y a construir una vida llena de felicidad. Nada ni nadie volverá a lastimarnos». La familia Gómez se mantuvo unida y fortalecida por esta dura experiencia. Lucía y Carlos se aseguraron de brindarle a María todo el apoyo y el amor que necesitaba para superar el trauma. Poco a poco, la niña fue recuperando su alegría y su confianza y comenzó a mirar hacia el futuro con renovada esperanza. En los meses siguientes, la familia decidió mudarse a una nueva casa, lejos de los recuerdos dolorosos del pasado. Quería empezar de cero, en un lugar donde pudieran construir nuevos recuerdos y disfrutar de la tranquilidad que tanto anhelaban. La nueva casa era más grande y luminosa, con un amplio jardín donde María podía jugar y correr a sus anchas. Lucía y Carlos se encargaron de decorarla con muebles cálidos y alegres, creando un ambiente acogedor y seguro para su hija. «Me encanta nuestra nueva casa, mamá», exclamó María, mientras exploraba cada rincón con entusiasmo. «Aquí voy a poder tener más espacio para mis juegos y mis libros». Lucía sonrió, aliviada de ver la felicidad reflejada en el rostro de su hija. «Me alegro mucho de que te guste, mi amor. Aquí vamos a poder estar más tranquilos y disfrutar de estar juntos como una familia». Carlos se acercó a María y la alzó en brazos, dándole un fuerte abrazo. «Así es, princesa. En esta casa vamos a crear nuevos recuerdos, llenos de amor y felicidad». María correspondió al abrazo, sintiéndose protegida y amada. Sabía que con el apoyo incondicional de sus padres, podría superar todo lo que había pasado y mirar hacia el futuro con confianza.